A mí no me va a pasar. Cintia Aguilar no pensó que su padre sería una víctima más del COVID. Airosamente ha salido del tratamiento, pero ella pensaba que no le iba a pasar porque tanto ella como su padre son médicos de profesión. A veces uno duda de cómo le van a dar el tratamiento el enfermero o la enfermera a nuestro pariente en el hospital. Pero Luis Maldonado cuidó a su propia madre. ¿Y cómo cuida un hijo a su propia madre? Lógicamente hizo lo mejor, pero no pudo evitar que su madre muriera víctima del coronavirus. En Perú, aproximadamente cada año, niñas entre los 14 a los 24 años, adolescentes y jóvenes, desaparecen en un promedio de más de 400. Pero todas y cada una de las señoritas con las cuales nos encontramos a diario y conversamos con ellas, piensan, a mí no me va a pasar. En Perú, cada día desaparecen 11 niños en el país. Y cuando nosotros hablamos con los pequeños de 8, 10, 7 años, hablamos con sus padres, todos piensan que a ellos no les va a pasar. Gracias al tráfico de órganos y al turismo de órganos en el mundo entero, ¿sabe usted cuántos trasplantes de órganos ilegales se hacen a nivel mundial? Son 10.000 trasplantes anuales que se hacen de manera ilegal. Quizá uno de los testimonios más desgarradores que he podido escuchar en esta semana es la de Karen Albitres, que siendo médico pediatra está atendiendo a pacientes de COVID debido a que el personal no se abastece y no tenemos suficientes infectólogos y suficientes internistas, suficientes personas que se hayan capacitado y se hayan especializado para poder atender este tipo de pandemia. Y ella dijo que uno de sus pacientes de 30 años, joven, lloraba todos los días porque él sabía que se había infectado en la fiesta de fin de año a la cual él había asistido en el 2020. Y decía, doctora, yo estoy aquí por mi propia culpa. Si yo no hubiera ido a esa fiesta, no estaría aquí. Y cuando obviamente pasaron los días, le hicieron un espacio en UCI porque tenía 30 años. Pero él tenía tanto temor de ingresar a UCI que se negó a ser entubado. Días después, él falleció. ¿Cuántos años? 30 años. Estaba simplemente iniciando su vida. La persona que enciende por primera vez un cigarrillo no cree que podría terminar siendo un esclavo para siempre de la nicotina. La persona que brinda por primera vez en una copa no piensa que probablemente va a ser un paciente alcohólico por el resto de su vida o que va a quedar atrapado en el alcohol. Todas las personas tendemos a pensar que a nosotros no les va a ocurrir. Y no significa con esto que yo deseo incentivarle a vivir en constante ansiedad o a aumentarle el estrés. No, pero podemos vivir de manera mesurada. Podríamos pensar, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal si soy yo la siguiente persona? Entonces deber tomar las medidas y las precauciones. En el libro de Proverbios, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad, él decía que la prudencia, el buen juicio y la precaución traen vida al alma. Si nosotros tomáramos las precauciones debidas, si pondríamos en práctica constantemente, no solamente durante este momento pandémico, sino de por vida, el cuidar a los demás y cuidar de nosotros mismos, podríamos hacer que este mundo pudiera ser mejor. Cuidar a nuestro hijo, no dejarlo al cuidado de quien sea, no pensar, solo está en la esquina, solo lo he enviado a la casa de un amigo. Aproximadamente hace como unos 3 años atrás conocimos a una pareja joven y su hijo había sido lastimado por un vecino. ¿Y qué es lo que había pasado? Que simplemente le dieron permiso para ir a jugar un juego de video en su casa. ¿Y qué pasó? Que el hombre grande estaba abusando del niño pequeño. Y pasó con un vecino. Y a veces nosotros no tomamos las precauciones, no tomamos las medidas. ¿Y cuántas veces sucede eso? Sucede con la persona que menos nos imaginamos, con el tío, con el cuñado, con el amigo, con el primo. Tenemos que ser personas mesuradas. ¿Qué nos toca hacer?
Probablemente usted y yo estamos pensando, bueno, yo he escuchado de varias personas ahora mismo haciendo su cola por un balón de oxígeno. Pues mañana o pasado mañana podría ser usted o podría ser yo. ¿Qué debemos hacer? Tomar las medidas, seguirlas con precaución, todas las recomendaciones del gobierno y las recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Qué sucede? Ellos son médicos y son personas tal cual como usted y como yo. La enfermedad también los va a atacar a ellos. Ellos no son invulnerables. Y cuando usted y yo nos enfermamos, también los ponemos en riesgo a ellos. Tomemos en cuenta algunas de las recomendaciones divinas. En Proverbios 1:8, Salomón nos dice: oye la instrucción de tu autoridad y no menosprecies la dirección de tu autoridad. Tenemos autoridad y ellos velan por nosotros. Voy a terminar hablando de una mujer llamada María, que con 27 años y siendo sahariana, viviendo en España, fue víctima de la trata de mujeres. Estuvo esclavizada por 7 años en prostitución. Fue el tiempo más horrible. Cuando salió de allí, no permitía que nadie siquiera le prodigara un abrazo o una muestra de cariño. ¿Cómo salen mujeres de allí? 1 de cada 1000 o 1 de cada 100.000. Las demás quedan para siempre en el olvido, porque no hay cómo recuperarlas. Mi deseo es que usted y yo no pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Usted y yo somos tan proclives, estamos tan inclinados, somos tan vulnerables como todos los demás. Lo único que nos va a sostener es la prudencia y una fe inquebrantable en el Dios de la vida. Que Dios les bendiga.